Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. Dignos se ha dado a la tarea de identificarlos, de denunciarlos, para que sean expulsados de nuestro entorno. Y está teniendo efecto. Así es, incluso teniendo respaldo de las autoridades electas, sí, porque entre otros, el congresista Carlos Jiménez ha estado bien pendiente de poder soportar todas las denuncias, de documentarlas, de hacerlas llegar a instancias superiores. Yo me imagino que si los demócratas estuvieran en el poder, probablemente esto no estuviera ocurriendo con esta eficacia, con esta rapidez, porque hace unos días se identificó a una jueza y ya la jueza ha sido colocada bajo deportación. Creo que al marido de la jueza también lo han deportado. Vamos a conversar en este momento con uno de esos cubanos dignos que dirige precisamente el portal represorescubanos.com. Lo vamos a tener en breve. Se trata del señor Rolando Cartaya. Y en esa página hay más de 150 de estos sujetos, hombres y mujeres, que han sido identificados, denunciados, aparecen en muchos casos hasta sus fotografías. Y lo bueno es que ahí está el expediente de cada uno de ellos para que el gobierno americano sepan que si mintieron en los documentos a la hora de entrar, pues ahí está perfectamente, fácilmente la manera de sacarlos del país. Bueno, porque mentir en un documento migratorio constituye un proceso de expulsión. Ya tenemos a Rolando Cartaya en línea y ya tenemos la página abierta para ir actualizando esto. Y Rolando también nos va a decir, luego de conversar con nosotros, si usted identifica a un represor cubano, ¿qué debe hacer para que esté en esta página la gente? Mírale las caras, no te pierdas las caras. No, las caras son para coger palco. No te pierdas las caras. Así es. Mira. Rolando, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Rolando? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes, Carlos y Agustín. Rolando, gracias por la invitación. Hace unos días aparecía una noticia en Diario Las Américas, aparecía la foto de esta jueza y parece que le habían deportado al marido y la jueza decía, me han dicho los abogados que mi caso no pinta bien. Bueno, pues hoy nos enteramos que efectivamente no pintaba bien porque acaban de ordenar su expulsión de los Estados Unidos. Exacto, y creo que es una expulsión muy justa porque esta jueza, Melody González Pedraza, llegó aquí a los Estados Unidos con un parol humanitario casi un mes después de haber condenado a 4 muchachos de Calabazar de Sagua, en el municipio Encrucijada de Villa Clara, a 3 y 4 años de prisión, sin testigos, sin pruebas, en una causa que estuvo basada en una confesión que le arrancaron bajo tortura a un muchacho con problemas mentales, de la cual él se retractó después. Y entonces ya ella tenía un expediente en represorescubanos.com antes de llegar a los Estados Unidos, gracias, entre otras personas, a Samuel Rodríguez Ferrer, una persona encrucijada que se dedica a vigilar a todos estos funcionarios corruptos y abusadores. Y entonces le negaron el parol humanitario al entrar, pero como ella es jurista, pues lo que hizo fue pedir asilo político, una solicitud de asilo político. Estuvo un año prácticamente en un centro de detención, un poco de su propia medicina, y en esta vista que tuvo recientemente, creo que fue el día 21 de mayo, determinaron su deportación. Asilo político. Pero, así es. O sea, este es el paroxismo de la desvergüenza. Asilo político. Así es. Una mujer que ha estado al servicio de la dictadura en quizás una de las capacidades más espantosas. O sea, de ahí para arriba lo único que se me ocurre es el torturador que aplica electroshock en una sala de seguridad del Estado. Pero una jueza que manda a la cárcel a personas inocentes, bueno, esta mujer tiene realmente grandes explicaciones que dar el día que Dios la llame a su lado. Por supuesto. Y Agustín, ella le dijo a Diario de Cuba que ella estaba cumpliendo con su trabajo. No hay, en violaciones de derechos humanos, no se justifica la obediencia. No, la obediencia no. No. En juicios por violación a los derechos humanos no es un atenuante el decir que estaba cumpliendo órdenes superiores. Ni siquiera en el código militar de los países decentes como Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Chile,
un militar de alto rango le da una orden a un subalterno de cometer una atrocidad y el subalterno puede desescuchar o desatender, desobedecer la orden sin incurrir en un delito que sea... Y denunciar a su superior. Y denunciar, exactamente. Ahora, Rolando, usted dice que esta señora llegó por un parol humanitario. Por ende, tenía entonces un sponsor, un patrocinante que se hizo. Oye, que qué fue, buena pregunta esa. O sea, ¿Quién la patrocinó? ¿Quién la patrocinó? Una persona de Tampa, tengo entendido. No sé, porque la persona creo que también estaba bajo investigación. Lo que sí sé es que, como dijeron ustedes, su esposo, el esposo de ella, sí ya había sido deportado. Y ella estaba pendiente de esta audiencia. Creo que tenía una posibilidad de apelación, pero no se cree que ella va a lograr que le desestimen esta decisión que han tomado. Sobre todo en esta administración, que también junto con o paralelamente a lo que le sucedió a ella, acaba de aplicar, por lo que yo tengo entendido, es la ley Magnitsky, la ley global Magnitsky, a una fiscal y 3 juezas también que tuvieron que ver con el caso de Luis Robles Elizástegui. ¿De Cuba? Un muchacho que... Estos no están en los Estados... Sí, estos no están en los Estados Unidos. Están en Cuba, pero les acaban de aplicar la ley Magnitsky, que ya se la habían aplicado, por cierto, digamos, a Álvaro López Mier, el ministro de la FARC, a López Calleja también se lo habían aplicado, y que eso te retira la posibilidad de tener visas aquí y probablemente de congelarte cualquier activo que tengas aquí por esas violaciones de derechos humanos. Ahora bien, durante la administración Biden, hubo 6 rondas de condenas de este tipo en las cuales no se identificó a los represores. O sea, 63 represores fueron condenados por Estados Unidos, pero no se publicaron los nombres de estas personas, y eso, por supuesto, los salva de lo que nosotros llamamos name and shame, o sea, los nombras y los avergüenzas internacionalmente y delante de sus vecinos, de su familia. Eso no además, ocurría durante la administración Biden. Además, esas personas, si se publicaran sus nombres y estuvieran en algún tipo de foro internacional, mañana quieren visitar la República Dominicana o quieren visitar Argentina, y si las autoridades de esos países se enteran que han sido sancionados por violación a los derechos humanos, probablemente no les permitan la entrada a esas naciones. Pero si no se sabe, pues entran como Pedro por su casa con una visa de turista. Por supuesto. Y mira, si por ponerte un ejemplo, nosotros teníamos a una de estas juezas en represores cubanos, Gladys María Padrón Canal, era presidenta de la Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial de La Habana. Bueno, esta señora fue juez ponente en los juicios contra los muchachos de La Guinera que se manifestaron el 11 de julio de 2021. Y 32 de ellos recibieron sentencias de entre 10 y 25 años de privación de libertad. Pero además, antes, esta señora Padrón Canal había sido jueza también en los procesos de la Primavera Negra del 2003. Dios. Y aparecía el nombre de ella en las sentencias, por ejemplo, de Ángel Moya, de el doctor Bisset, de varios de los que fueron condenados en esos casos, también apenas, como tú sabes, altísima, de 20 años, 25 años, hasta 27 años creo que hubo sentencias en ese caso. Y sin embargo, esta señora no había sido condenada, no había sido condenada por Estados Unidos. Rolando, ¿cuál es el proceso para que una de estas personas que ustedes identifican termine siendo deportado como esta sabandija que acaban de expulsar? O sea, ¿ustedes les presentan, hay alguna comunicación entre la página Represores Cubanos y la organización que usted representa y por ejemplo, el congresista Jiménez o el Departamento de Seguridad Nacional o la Secretaría de Estado? ¿Cómo es el puente o el enlace para que el gobierno, que tiene tantas cosas en su cabeza, se entere de lo que está pasando? Bueno, el proceso que se seguía era que si la persona estaba dispuesta, la persona que denuncia, que se tiene que responsabilizar con su denuncia,
estaba dispuesta a firmar un affidavit acusando a esta otra persona, porque por supuesto ya esto implicaría una responsabilidad penal en los Estados Unidos. Nosotros se lo hacíamos llegar al FBI, pero a petición del congresista Jiménez nosotros elaboramos una lista. En este momento tenemos 156, pero le dimos una lista de 108 de los más notorios, y de esos 108 ya tenemos que le pasamos al congresista Jiménez y él a Homeland Security. Ya tenemos 3 que se han autodeportado, uno que fue miembro del buró político del Partido Comunista, Misael Enamorado, Rubén Leandro Garnica, uno de los peores jefes de la seguridad del Estado en Cienfuegos y Villa Clara, y también Eduardo Evelio Velázquez Infante, un oficial de seguridad del Estado en Puerto Padre, Las Tunas. O sea, esos 3 se han autodeportado por su propia voluntad. Exacto. Y entonces tenemos 3 que están detenidos, un médico que en este momento no estoy seguro del nombre, Agustín, pero sí te digo que había evidencias contra él por haberle negado un medicamento a un preso que se lo había mandado un neurocirujano. Y también otras dos personas, o sea, Melody y Daniel Morejón García. Este era el jefe de defensa, le llamaban en Artemisa, y está captado en un video golpeando a uno de los manifestantes. Estos 3 están detenidos. El 11J. El médico, esos 3 están detenidos. De los golpes y la mujer jueza, los 3 están detenidos. Exacto. ¿Y qué ha pasado, Rolando, con el individuo que andaba por Jacksonville, que participó en el derribo de los aviones de Hermanos al Rescate? Pues no tenemos noticia de que lo hayan detenido, pero me imagino que debe estar en una carrera contrarreloj para autodeportarse, porque este señor sí es responsable de lo que sería una conspiración para asesinar. Él fue uno de 6 pilotos que mandó el gobierno de Cuba detrás de las avionetas de Hermanos al Rescate. Solo una avioneta derribó 2, los hermanos Pérez Pérez, que iban en un avión de guerra, un MiG. Sí, sí. Pero estos otros iban también, este iba, según tengo entendido, en un MiG-23. Estamos hablando de González Pardo, Luis Raúl González Pardo Rodríguez se llama él. Y durante aquel suceso, este señor y otro más estuvieron persiguiendo a la avioneta de Basulto como por alrededor de 12 minutos, porque eso te lo dicen las transcripciones de las comunicaciones entre la base de San Antonio de los Baños y los aviones. Y mi compañero Luis Domínguez pudo conseguir el código que él usaba, era el código número 12, y él constantemente le pedía a la base, dame instrucciones, ¿qué hago? Y llegaron a estar tan cerca de la avioneta de Basulto que le dijeron, ¿de qué color es? Y él dijo, no, blanca y azul. Entonces estuvieron muy cerca y ya después le dijeron que no, que regresaran a la base porque parece que estaban ya demasiado cerca de Estados Unidos. Pero sí, la misión de estos 6 pilotos era derribar las 3 avionetas. Y en la avioneta Basulto iban 4 personas. Arnaldo Iglesias, Basulto, Silvia Iriondo. Y Silvia Iriondo y su esposo. Y su esposo. Y su esposo, sí. Iban ahí, o sea, hubieran sido otros 4, además de los 4 jóvenes que murieron en las 2 que derribaron arteramente, porque la verdad que eso fue un crimen imperdonable, de verdad. Eso debería tener un proceso internacional, de verdad. Rolando, hay un personaje que más o menos en el nivel, en la medida de la infamia, anda por ahí mismo, por donde estaban estos otros que usted acaba de mencionar. Este se llama Héctor Alejandro Hernández Morales, 46 años de edad. Este sujeto fue guardaespaldas de Fidel Castro, de Raúl Castro, y este individuo, la última información que se publicó, estaba viviendo en Boca Ratón, aquí en la Florida, y tiene un proceso migratorio para acogerse
a la ley de ajuste cubano. ¿Ustedes saben algo de esto? Bueno, se hizo la denuncia. Se sabe que este señor fue jefe de la seguridad del Estado en Morón y también en Los Cayos, en la parte de Los Cayos de Ciego de Ávila, del norte de Ciego de Ávila, o sea, Cayo La callería Coco, que está Cayo al norte de la isla Ajá. de Cuba. Uh-huh. Pero además tenemos un testimonio de una persona que lo conoció y que fue testigo de una golpiza que le estaban dando a un joven en la oficina del lado de donde ella estaba, ahí en Morón, y allí estaba este señor Héctor Alejandro. Supongo que debe ser una de las prioridades de Homeland Security para deportarlo igual, porque ¿Ya ustedes lo denunciaron ya? Uh-huh. Sí, está denunciado, está en la página, lo puedes buscar ahí. Okay. Rolando, y de esta gente, la juez y esta gente que usted acaba de mencionar, ¿cuál es el objetivo? Tener lo mejor de los dos mundos, es decir, vivir aquí el sistema capitalista, la economía de mercado, las libertades, y regresar allá y seguir siendo aliado del régimen, o pudiera haber detrás de esto también una suerte de infiltración, de trabajo de espionaje. Sí, a mí nunca me ha convencido esto de que ellos de pronto fueron gente tan leal al gobierno, tan cercana al gobierno de Cuba, y de pronto deciden que ya aquello es malo y vienen para acá. No es solo eso, yo creo que hay más. Recientemente el periodista Mario Pentón denunció a uno de los amigos íntimos de Guillermo Rodríguez Castro, el llamado el Cangrejo, guardaespaldas y nieto de Raúl Castro, y este señor está en Nevada, en Las Vegas, y en 2 años creó una empresa, y esa empresa tiene sucursales ya en este momento como en 12 ciudades de los Estados Unidos. Dime tú, ¿de dónde salió ese dinero? Y este muchacho había salido antes en un video que se filtró, donde estaban en un yate él, el Cangrejo y unas muchachas, y eran amigos íntimos. Además, había entrado en Cuba también, había entrado en Estados Unidos como correo diplomático en varias ocasiones del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y entonces no hay que ir muy profundo. Uh-huh. Aquí en Miami hemos tenido personajes que en un pasado muy reciente, antes de su llegada, o sea, un pasado inmediato a su llegada, porque no es lo mismo haber estado militando en el Partido Comunista en el año 67, 70 y luego pasar 30 o 40 años fuera del gobierno. No. Estos personajes a los que me voy a referir, en términos generales, estuvieron vinculados a la más alta nomenclatura de la dictadura cubana y un día vinieron para acá y aparecieron aquí y fueron entrevistados en canales de televisión. Algunos terminaron trabajando en canales de televisión, de la televisión local, otros en emisoras de radio, y nada, no pasó absolutamente nada. A mí me cuenta una persona que trabajó en bienes raíces en este enclave que se llama Cape Coral, que queda cerca de, por allá por Fort Myers, que la familia Castro compró muchas propiedades, tierras y casas cuando Cape Coral estaba caliente en el sentido de bienes raíces, ¿no? Cape Coral se puso popular hace como 20 años y la familia Castro hizo inversiones, por supuesto, me imagino que a través de corporaciones, de testaferros, de lo que sea, terceras personas, en la zona de Cape Coral. Aquí, a ver cómo disfrazo esto. Aquí hay un sujeto, yo le he perdido un poco el rumbo en los últimos años, no sé si está vivo o no, porque ya es una persona de cierta edad. Este sujeto, su familia vivía por Los Cayos. Tengo entendido que este sujeto había nacido acá en los Estados Unidos, de una familia cubana exiliada, pero que este hombre tenía inclusive un alto rango dentro de la seguridad cubana. Entraba y salía de Cuba como yo entro a la cocina de mi casa. Y tenía aquí una serie de empresas, de esas empresas que mandan cosas para Cuba, esas empresas esas de envío, de vuelos y de paquetes y de cosas. Y ese personaje
era un operativo de la seguridad cubana. Los Estados Unidos lo sabían, porque quien me contó a mí todo el muñeco fue una persona vinculada a los cuerpos de seguridad de los Estados Unidos. Me dijo, fulano de tal, es un doble agente, nosotros lo sabemos, lo tenemos vigilado, pero él opera acá. Pero ese individuo también se acercó mucho a ciertos políticos de acá, del sur de Florida, y coqueteaba con ciertos políticos y comía con ellos y se reunía con ellos. Tenía una oficina por ahí, por Coral Gables, cerca de Flagler y la 37, por ahí. Y por Ponce de León y por ahí. Y era un personaje que era influyente acá porque daba dinero, traía dinero. Cuando todavía Cuba podía, con cierta capacidad, influir. Ya hoy Cuba está en bancarrota, ya esa gente no tiene ni para comprar una corbata. Pero en esos años, de los años 90, ellos se gastaban su dinerito en operaciones internacionales y ese individuo aquí influyó en ciertas cosas de la política y ciertas cosas porque tenía sus contactos de gente que tenía cierta afinidad, de esos dialogueros que querían levantar el embargo y de esos cabilderos que aquí estaban trabajando solapadamente para beneficiar los intereses de Cuba, porque también los hemos tenido en el Congreso Federal. Así es. En el Congreso Federal hay nombres muy prominentes y muy de mucha alcurnia dentro del Partido Demócrata, como por ejemplo Charles Rangel, José Serrano, eran congresistas del área de Nueva York, Nidia Velázquez, senador Christopher Dodd, que eran gente que cada vez que tenían la oportunidad de hacer algo para levantar el embargo o para quitarle los fondos a Radio y Televisión Martí, no perdían la oportunidad. Lo que pasa es que los esfuerzos nunca llegaban a fructificar. Pero esto aquí es complicado porque hay mucha gente que ha venido y mucha gente que ha estado entre nosotros haciéndose pasar con un disfraz de ser un exiliado, un verdadero exiliado, y han estado trabajando para Cuba. Seguro, a mí no me convence nadie que esta oleada de inmigrantes del Partido Comunista, de los jueces, de incluso del Ministerio del Interior, están aquí para hacer ningún bien. Los hemos tenido, Rolando, los hemos tenido en las universidades, los hemos tenido en los medios de comunicación, en los periódicos, sí. En el periódico. No voy a decir los periódicos porque hay dos, y excluyo a Diario Las Américas de eso, ni el diario de ahora, que es propiedad venezolana, ni el diario anterior, que era propiedad de la familia Aguirre, jamás fueron penetrados. Pero en el otro periódico sí, y en canales de televisión, en emisoras de radio. Cuando yo dirigía la WQA entre el año 94 y el año 2000, en 3 ocasiones trataron de infiltrarme personas en el departamento de noticias. Pero afortunadamente yo tenía muy buena relación en ese momento con la Fundación Nacional Cubano-Americana. Y cuando yo tenía algún tipo de duda o el olfato me olía mal, agarraba el nombre, el apellido, se lo pasaba a esa persona en la fundación y le decía, chequéame este individuo. Y 3 veces el reporte vino, no lo toques ni con guantes de seda porque está contaminado. ¿Ok? Claro. Importante, Rolando, para quienes nos escuchan, si tienen ubicado a una persona, a un represor, ¿qué deben hacer? ¿Cómo deben comunicarse con la página o presentarles a ustedes la información? El proceso es entrar a la página, a represorescubanos.com, solamente eso, y ir a la pestaña Denúncielo. En la pestaña Denúncielo se abre un formulario donde lo primero que le piden es los datos personales de la persona que está haciendo la denuncia, que se tiene que responsabilizar con eso, y después poner toda la información que tengan sobre el represor. Nosotros después buscamos la manera de confirmar, buscamos la manera de conseguir los datos personales. Tenemos muchos datos personales. En algún momento en el Departamento de Estado nos dijo que no publicaban los nombres porque no tenían los datos personales. Bueno, nosotros tenemos datos personales de todas esas personas. Y sobre todo el suceso, lo más acucioso que se pueda, o sea, lo más detallado que se pueda,
establecer la denuncia con nombres, con la fecha, si es posible, o la fecha aproximada. Bien. Si después de eso la persona todavía quiere entregarle esto a la justicia de Estados Unidos, el proceso está todavía vigente. Redactar y firmar un affidavit delante de un notario y hacérnoslo llegar. Hay un email que se llama losrepresores.gmail @gmail.com, losrepresores@gmail.com. Si nos hacen llegar ese affidavit o una copia de ese affidavit ahí, nosotros podemos hacerlo llegar a la justicia. Pero además de eso, el congresista Jiménez también nos ha dicho que si tenemos más, que le demos más. Y le vamos a dar más. Bien. Muchísimas gracias, Rolando, por estar con nosotros y seguimos nosotros pendientes. Porque es que esta gente es de carajo. Pues. Sí, señor. Y quiero reconocer públicamente también el trabajo de otro periodista cubano, Mario Pentón, que ha contribuido mucho a todo este proceso. Así es. También ha hecho los trabajos de investigación para ubicar a esta gente. ¿Cómo? Gracias, Rolando, por estar con nosotros y seguimos muy pendientes de seguir conversando sobre estos temas. Bueno, gracias a los dos Acosta. Con mucho gusto, gracias.